Bueno, esta mañana terminamos con la primera carta a los tesalonicenses. Hemos venido estudiándola. ¿Adivinen qué viene después de la primera carta? La segunda. La segunda carta a los tesalonicenses. Que es la que sigue después de la primera carta, ¿verdad? Sí, claro. A estudiar la segunda carta. Así que no les extraño. Y después de la segunda, ¿cuál viene? Y vamos a estar leyendo en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 28. El título que le he puesto es ¿hacer o no hacer? Esa es la cuestión. Otro dice ¿hacer o no hacer? No, ser, recuerda, ser o no ser. Ahí el dilema. Hamlet, la historia de Hamlet escrita por William Shakespeare. ¿Saben que William Shakespeare siempre hacía ese tipo de novelas, ese tipo trágicas, ¿no? ¿Recuerdan otra que escribió? Muy famosa. Romeo y Julieta, ¿no? Macbeth. Sí, siempre había un desenlace. Y ¿han leído alguna vez Hamlet? Es interesante. Es la historia de un hombre que asesinan al papá y luego él trata de vengarse y termina en una matazón por allá, todo ese tipo de cosas como las que escribía William Shakespeare. Y él en su obra se hace esa pregunta: ¿ser o no ser? Y ahí el dilema. No todos dicen ser o no ser, es ahí la cuestión. Entonces, pero él se lo planteaba en base a la esperanza o a seguir viviendo por lo que podía suceder en su vida. Y aquí la Biblia nos plantea hacer o no hacer. Esa es la cuestión. Ahí el dilema. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 16 al 28. ¿Alguien puede leerlo en voz alta? ¿Tenemos el micrófono por ahí? Ay, Henry, pero ¿quién lo tiene en la mano? ¿Vale? Sí, ok. Sí. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Amén. Amén. Bueno, con este pasaje concluimos con el estudio de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Faltó una? El resto del pasaje. Ok. Hermanas, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ahora sí. Conocemos que la base central de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses se basa en la esperanza de la segunda venida de Cristo, donde Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, porque estaban preocupados, qué iba a pasar con ellos cuando murieran. Él les da la esperanza de que los que ya han muerto, los santos que han muerto, ya están en la presencia de Jesucristo. Y que lo que queramos lo acompañaremos cuando Él regresara. Esa es la base central de la primera carta a los tesalonicenses. La esperanza de la segunda venida de Cristo y la esperanza para aquellos que ya han muerto.
Algunos de los temas principales se basan en de lo que hemos estudiado: la persecución que sufrirán los cristianos, la participación de los cristianos en la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo, la importancia de vivir una vida que agrade a Dios, el modo de vivir que tenemos que tener los cristianos, lo que caracteriza una vida cristiana, la necesidad de permanecer en la esperanza en medio de las tribulaciones o en medio de las adversidades de la vida, y la importancia del cristiano de vivir en amor y de vivir en santidad. Pablo les recuerda a los de Tesalónica que los ama y que Él los ha escogido. También le dice que deben vivir con paciencia en el presente, que tengan esperanza para el futuro, que accionen, que tengan una fe en acción, amor fraternal, les habla de santidad, les habla de trabajar honestamente, de ser honrados, de confiar y en esperar la segunda venida de Cristo. Y en este texto que Pablo escribe, estos últimos versículos, nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer mientras esperamos la gloriosa venida de Jesús en este mundo o antes de nuestra partida. O nos vamos primero o Él llega. Alguna de las cosas va a suceder. ¿Qué debemos estar haciendo? Comienza Pablo diciendo: estén siempre alegres. Otra versión dice: estén siempre gozosos. Y no me refiero al escenario de la alegría emocional, porque la alegría emocional es una alegría que es un carrusel. No todo el tiempo estamos alegres, no todo el tiempo andamos carcajeando, sino, bueno, imagínate, acá por la calle de carcajada, dirán, bueno, eso, ¿no? O está un poquito más loco, ¿no? De andar de carcajada, no se trata de eso, ¿no? Pablo se refiere al gozo de estar en el Señor. ¿Qué dice? ¿Qué es el gozo? Es una pregunta. Una pregunta. Placer extremo por algo que se posee. ¿Y dónde es correcto? Y el gozo también es es parte del fruto del Espíritu Santo. Andar gozosos en medio de cualquier circunstancia que se nos presente. Alegres, a gusto, con paciencia. Había un corito que cantaba nuestra hermana Alza, que ya está en presencia del Señor. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, no me lo puede quitar. Ese es el gozo. El gozo es el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no viene del mundo, no lo puede quitar, porque es fruto del Espíritu Santo. Pablo se refiere a estar gozosos en medio de cualquier circunstancia. Una manera de demostrar que estamos en el gozo del Señor es cuando usted está en paz, cuando usted está tranquilo, cuando usted está confiado en el Señor y cuando usted sabe que realmente las cosas que suceden es porque son para su bien. Cuando estamos en el Señor, que las cosas son del Señor. Para los que andamos más en el Espíritu que en la carne, debemos aprender y aceptar en el Señor cada situación que nos pasa. Y más cuando estamos convencidos de que todo lo que sucede es porque es la voluntad de Dios. El que anda en la calle, el que anda pensando naturalmente, no entiende que las cosas suceden por alguna razón. O me pasaron por mal, o pasaron por esto, porque es un hombre o una mujer natural. Los que andamos en el Espíritu podemos entender que las cosas que pasan es porque así Dios lo ha decidido para nuestra vida. Pero tenemos que andar en el Espíritu, no andar fuera del Espíritu, porque andar fuera del Espíritu, las cosas que pasan es porque tú te las has buscado o porque han sido por tu cuenta.
Pero andando en el Espíritu, andando, caminando con Dios, las cosas que nos pasan y que nos suceden es porque esa ha sido la voluntad de Dios, reconociendo que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Un ejemplo de gozo vivo, recuerdan cuando Pablo estaba encarcelado, y encarcelado, ¿qué hacía? Cantaba, adoraba, encarcelado. Tenía el gozo del Señor, Pablo. Algunos de ustedes, que Dios nos guarde a todos, imagínense privado de libertad cantando en una celda. Y creo que Carmen fue lo que puso algo así donde Pablo estuvo encarcelado, ¿no? Que era, vi que lo pusiste en el chat, era una cosita pequeña con una ventanita bajita, y ahí Pablo, en medio de esa prisión, cantaba y alababa al Señor. Ese es un ejemplo vivo del gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo leía a Pablo en las cartas que he leído de él y los comentarios que he podido leer, en ningún momento quejándose, en ningún momento llorando, en ningún momento diciendo cosas inapropiadas por todas las situaciones que Pablo pasó. Siempre lo veo alabando, siempre lo veo gozoso, siempre lo veo a él en el Señor en medio de cualquier situación. El versículo 17 nos dice: oren sin cesar, en todo tiempo y en todo momento. Allí sí no hay problema. Orar sin cesar, porque en todo tiempo y en todo momento podemos estar y debemos estar en la presencia de Dios. Cuando entendemos que podemos hablar, andar cada día delante de Dios y hablando con el Señor. Cada cosa que usted haga o que no haga, Dios está presente. Y cuando estamos conectados con Dios las 24 horas, estamos en una permanente oración con Dios. ¿Qué se conoce secularmente como una oración? Una repetición. Una repetición. Pero nosotros podemos tener la conexión con Dios las 24 horas del día. 24/7, 365. ¿Qué nos impide estar conectados con Dios? Estar en oración, estar hablando con Dios. Nada. Podemos estar todo el tiempo que queramos. Por eso nos dice Pablo: oren sin cesar. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro amigo fiel. Dios nunca nos abandona. Aunque no podamos verlo, lo cantamos ahora, Dios siempre está obrando en todo momento. Esta mañana sentimos la presencia de Dios acá en este recinto. Esta mañana, sin duda alguna, Dios estaba aquí. Sin duda alguna, su Espíritu Santo está aquí. Y sin duda alguna, sus ángeles están aquí con nosotros. Y lo más sabroso es cuando lo podemos sentir. Imagínense si lo vieran. Wow, fuera una experiencia bellísima si pudiéramos ver. Mira, tiene un gran lado, es una experiencia bellísima si pudiéramos experimentarlo visualmente, pero lo experimentamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ¿no? Y hasta en nuestros sentimientos también y en nuestras emociones. Pero sabemos que Dios está aquí, y está aquí, y está en la iglesia que está acá al lado, en la iglesia que está allá, y en todas las iglesias del mundo, y en todas partes, porque dice la palabra que es omnisciente, omnipresente. Está en todas partes y en todos lados. Dios es nuestro amigo fiel y nunca nos va a fallar. Cada oración que nosotros llevamos delante de la presencia de Dios, Él la recibe. Cada alegría, cada lágrima, cada oración, está Dios recibiéndola a sí mismo. Dios debe ser lo primero, hermanos, en la vida de nosotros los creyentes. No debe haber nada ni nadie por encima de Dios. El mejor modelo, lo más ejemplificado y que lo podemos ver en la Biblia es la vida de Abraham. Dios le dijo: sacrifica
a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Se llevó a que no era tan joven, por cierto, no era un niño, ya era un hombre. Se lo llevó y lo iba a sacrificar. Y bueno, conocemos el resto de la historia. Hay algunos clichés o costumbres, o no sé cómo decirlo en el pueblo cristiano, de que mi primer ministerio es la familia. Pero Dios está por encima de todo. Dios está por encima de tu familia. Dios está por encima de tus hijos. Dios está por encima de tu esposo, de tu esposa, de tus negocios. Hay clichés que se forman o eslogan y que se repiten y se repiten y se repiten. Pero por encima de Dios, nada. Por encima de Dios, nadie. Ni nada, ni nadie. Dios es Dios. Y por encima de Dios, nada ni nadie. No hay ningún ministerio, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna organización que esté por encima de Dios. Dios debe ser lo primero en la vida de cada creyente. Y continúa el versículo 18: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Debemos aprender a ser agradecidos con Dios en toda situación. Y esto se aprende practicándolo, haciendo un hábito de ser una persona agradecida con Dios. Si usted no lo practica, si usted no lo hace un hábito en su vida, no va a ser agradecido con Dios, sino solamente en ciertas situaciones. Y la palabra dice que debemos ser agradecidos en todas las situaciones con Dios. No simplemente cuando las cosas salgan según su plan y su propósito, porque esto sí no le va a funcionar. Usted está alineado a la voluntad de Dios y deje que Dios enderece su camino, deje que Dios enderece sus pasos y sea agradecido con Dios en todo lo que hace. Dios tiene sus planes para su vida, Dios tiene sus propósitos para su vida, pero a veces queremos hacer lo que nosotros queremos y queremos lo que se conoce o se dice también que queremos forzar a Dios a hacer las cosas. Cuando forzamos a Dios a hacer las cosas, ¿qué va a pasar? Dios va a decir, bueno, esto lo estoy por supuesto asumiendo o presumiendo. Exacto, primera de nosotros. ¿Qué va a hacer Dios si usted se sabe de su voluntad? Bueno, está bien. Vaya. Yo estoy aquí, pero vaya. Porque a veces tenemos un temperamento muy fuerte, las personas, o un carácter muy fuerte. Entonces, no, es que tiene que ser porque tiene que ser así, porque yo quiero que sea así. Y tiene que salir así. Y utilizamos diferentes herramientas, diferentes cosas, porque es que tiene que ser así. Y yo creo que hay gente hasta que lo planifica así. Punto 1, empiezo aquí. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3. Y planifica y hace paso por paso, pero fuera de la voluntad de Dios. Porque las cosas tienen que salir según su voluntad, según lo que quieran, en el tiempo que quieran. Y después, ¿qué pasa? Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, pero tú planificaste todo en tu mente, lo hiciste todo, porque las cosas tienen que salir como tú quieres, y deben de salir como tú quieres. ¿Y qué pasa si no salen? La lloradera, la quejadera. Ay, Señor, ¿por qué me metiste en eso? Ay, Señor, ¿por qué me llevaste allá? Mire, que yo he escuchado gente tan rosada que me ha dicho, pastor, yo vengo a hablar con usted, así como lo digan. Es que el Señor me dijo, el Señor le dijo. Y si el Señor le dijo, ya el Señor le dijo. Dígame lo que le dijo el Señor y me echan en cuenta de lo que le dijo el Señor. Y años después veo, pero eso no parecerá la voluntad del Señor.
porque eso no está saliendo como la voluntad del Señor. Pero hay osadías tan grandes que exponen el nombre del Señor a lo que quieren, a su voluntad. Pero tú lo ves, porque las cosas del Señor se conocen como son las cosas del Señor, y se conocen cómo transitan y cómo es el desenlace de las cosas del Señor, y las del hombre ya las sabemos también. Pero bueno, la gente es osada, y cada quien con su rollo, porque a mí me cuentan, el Señor le dijo, bueno, y si al Señor le dijo, amén, que Dios lo lleve con bien, y siga con ese rollo para adelante. Y si es verdad que el Señor amén, y si no también, porque siempre desea el bien para los demás, pero es una osadía. Den gracias a Dios en toda situación. Ya debemos ser agradecidos, debemos crearnos el hábito, así como cuando nos levantamos en la mañana y nos aseamos y vamos al espejo y cepillamos nuestros dientes. De igual manera debemos crear el hábito de ser agradecidos con Dios. Porque miren, hermanos, amigos que están aquí, ustedes me conocen, la mayoría saben cómo yo hablo. El mundo está lleno de ingratos. ¿Cómo hay personas ingratas en el mundo? Uy, pero muchísimas. Muchísimas. Si son ingratos con Dios, imagínense con los que estamos acá, personas. Hay mucha gente que es ingrata, que no conoce de gratitud. Y hay que practicar la gratitud, tanto con Dios como entre nosotros. Carmen pasó acá y Carmen dio un ejemplo de gratitud. Ella agradeció a Dios y agradeció a una familia de nuestra iglesia por lo que está haciendo por ella. Y eso se debe hacer. Hay que agradecer a Dios y agradecer a las personas por lo que están haciendo por ti. Y eso debemos practicarlo, se debe practicar. Ahora, eso es lo que dice Pablo en este texto que estamos leyendo, lo que se debe hacer. Ahora vamos con lo que no se debe hacer. Dice el versículo 18, no apaguen el espíritu. Situarnos en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, ¿la recuerdan? Que 5 andaban con lámparas. Ahora, primero, ¿cómo se alumbraban en la época de Pablo? Con lámparas de aceite, ¿verdad? Y la parábola de las 10 vírgenes nos habla de 5 vírgenes que andaban con sus lámparas bien cargaditas de aceite y 5 vírgenes que no, que eran las vírgenes, la Biblia las menciona insensatas porque no llevaban aceite en su lámpara. ¿Qué pasa si una lámpara no lleva aceite? Se apaga. O si una linterna en la actualidad no lleva pila o batería, se apaga. Y si lleva poco aceite, se va apagando, se va apagando, se va apagando. Y si no llevamos aceite para recargar, se apagó. Te quedaste en la oscuridad. Estarás más en la oscuridad que en la luz probablemente. Así apagamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando lo entristecemos, cuando nos quedamos sin aceite en nuestra vida, se va a apagar. Esa luz se va a apagar. Lo sensato es o cargar nuestras lámparas llenas de aceite o cargar una reserva de aceite para cuando se esté apagando volverla a recargar, pero nunca quedarnos sin aceite. ¿De quién es la responsabilidad de cargar el aceite? De cada uno de nosotros. De cargar las lámparas recargadas, siempre prendidas. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si nunca oráramos? ¿Qué pasaría en nuestra vida si lo que mencionaba el hermano Tito, el doctor Tito, no hacemos, que no confraternizamos, que no nos vemos, que no nos hablamos? La sociedad, los que estudian antropología, conocen que las sociedades se unen por filiaciones.
los que son filiales, ¿verdad? Que tienen cierta intereses en común, situaciones en común, deportes, por eso está inició el club italiano. La mayoría son italianos, porque son gente afines. El club libanés, la mayoría son árabes, porque son gente afines, y la sociedad se desenvuelve así, por la afinidad que hay entre las personas. Los músicos, Hugo, que es un músico profesional, seguro con sus amigos músicos, bueno, sus conversaciones, no sé, música. Entonces, y así se reúne la sociedad, con la afiliación. Y así, de esa manera debemos procurar confraternizar. Quizás yo voy a una reunión que Hugo me invita de músicos y estoy ahí, que es interesante, aprendiendo de música, pero bueno, eso no es lo mío. Pero eso es lo de él y lo de sus amigos, y se reúnen con sus amigos, y eso es lo de él. Y cada quien tiene su gusto para conversar, para reunirse, y eso debemos cultivarlo y debemos hacer de eso también un hábito. ¿Qué pasaría si nunca tuviéramos contacto con el Espíritu Santo? Si nunca hiciéramos esto que hicimos esta mañana, hoy, que es estar en ayuno hasta dentro de un ratito cuando terminemos. Que si no hacemos las prácticas espirituales que la misma Biblia nos dice que debemos hacer, orar, ayunar, estar en confraternidad, apoyarnos los unos a los otros, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si primero sería mis intereses, lo que a mí me interesa, que ante lo que le interesa a Dios? ¿Qué pasaría si primero son mis negocios que las cosas del Señor en nuestra vida? Y así poco a poco nos vamos alejando de las cosas de Dios. Y así poco a poco se va apagando esa lámpara. Y así poco a poco se va acabando ese aceite. Hasta que a usted no le interesa recargar su lámpara ni cargar aceite, porque, bueno, ya se apagó el espíritu. Sus intereses han sido otros o se cambian por otros. Así que debemos estar alerta y que la prioridad de nuestra vida sea Jesucristo. Que no sea el estilo del carro, el reloj, la casa, tantas cosas, sino que nuestra prioridad siempre tiene que ser Dios. Lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, los planes y los propósitos. El versículo 20 nos dice: no desprecien las profecías. Yo tengo una imagen por ahí que habla de él. Tengamos presente que Pablo se refiere acá a los profetas del Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo escribió a los de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, de su contexto, y ellos no tenían lo que nosotros en la actualidad tenemos, que es la Biblia. Ellos se estudiaban o conocían por los papiros, por los escritos, por los rollos, una comunicación verbal que se pasaba y se pasaba y se pasaba. No tenían lo que nosotros tenemos el día de hoy. Y recordemos que Pablo entonces está hablando a estos y habla de los profetas. No desprecien las profecías. En la Biblia, que ya nosotros tenemos bien organizadita, que gracias a Dios en esta época no nos tocó a esa época, sino que alguien por allá de aquella gran imprenta se encargó de hacer lo que hizo y lo que tenemos en la mano y recopilar, y no es que llegue que hay que ir a pie de aquí al museo a contar, sino que lo tenemos en la mano. Y vemos que aparecen los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores conocemos que son Joel, Oseas, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entre las funciones que tuvieron ellos fue anunciar la venida del Señor. Y se caracterizaban por Ahí está. Diferente y después creo que sí, ¿verdad?
ser intermediarios entre Dios y la gente, hablar a Dios en nombre de la gente. ¿Ya? Ok. Hablar al pueblo en nombre de Dios, transmitir mensaje de Dios, de edificación, ánimo, consuelo y exhortación, advertir sobre las consecuencias de la desobediencia y llamar al arrepentimiento. Estas eran las características principales de los profetas de la Biblia. Y usted me preguntará si en la actualidad existen profetas o si existe la profecía. ¿Han escuchado, verdad? Sí. ¿No? Que allá en la iglesia está el profeta no sé quién, o en la iglesia está la profeta. Si ese profeta o esa profeta, yo sí creo que en la actualidad existe, y yo sí creo en la profecía, particularmente. Solo si cumplen esas características. Si no, charlatanería, si no, adivinación, manipulación y tantas cosas que pueden pasar con el único fin de embaucar a la gente. Así que si un profeta actualmente o una profeta cumple esas características, yo sí creo en esa persona. Si no, no. Si no, creo que es más otra cosa que lo que Dios quiere. Hay mucha gente por ahí tirando flechas, adivinando, y a otros diciéndole simplemente lo que quieren escuchar, y a veces es bueno o le agrada a la gente escuchar lo que quieren escuchar, pero cuando les dicen lo que no quieren escuchar, la gente se incomoda un poquito. Pero es preferible tener al lado personas que te puedan decir y te puedan alertar de cualquier situación, así sea lo que tú no quieres escuchar. En el versículo 21, por eso Pablo advierte: sométanlo todo a prueba, páselo por la palabra de Dios, fíltrelo por la palabra de Dios. Usted tiene la palabra de Dios en su casa, no, usted la lleva día a día, la tiene en su celular. O sea, no tiene que esperar a llegar a su casa y abrir la Biblia, solamente la busca en el celular y ahí la tiene. Y así usted puede someter todo a prueba. Lea, escudriñe, averigüe, no se quede con esto que yo le estoy diciendo acá nada más. Llegue a su casa, busque este texto que estamos leyendo, busque buenos comentarios, ore y vea si lo que estamos hablando realmente es la palabra de Dios. No sea incauto, hay muchas personas incautas al día de hoy. Y dice la palabra: aférrese a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Una vez más, es tan sencillo. Lo contrario de lo malo. Eso es lo bueno. ¿Y qué es lo malo? Las cosas que sabemos que no son buenas. Y que estoy seguro que usted sabe qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Aquí muchos tienen hambre, les voy a la cara como que están, después que no han desayunado. Ya vamos a comer, ya vamos a terminar. Debemos de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y usted está claro y usted está clara qué es lo malo. Y usted está clara y usted está claro qué es lo bueno. Cuando usted se enfrenta a lo bueno, deje de hacerlo y procure hacerlo bueno. Mire, no haga negocio que no le conviene. No vaya donde no lo van a edificar y donde no lo van a bendecir. No acepte todo tipo de invitación. No se junte con todo tipo de gente. Hay gente buena y hay gente mala. No vaya donde no le conviene. No se junte con el tramposo. No se junte con la chismosa. No se junte con aquella gente que es mentirosa. Aférrese a lo bueno, la gente que habla las cosas del Señor, la gente que edifica, la gente que bendice. Piense y ejecute lo bueno que es para usted, lo bueno que es para sus amigos, lo bueno que es para su familia, y lo demás simplemente desechen. Húyalo, evítelo, apártelo,
Ni siquiera en ello piensa, dice la palabra. Piensa en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo agradable. Y si le van a decir que usted es un maleducado porque no fue a aquella reunión donde usted sabe que lo que va a haber ahí es todo lo malo, que gente que no edifica, gente que no bendice, que lo que vas a embasurarte la cabeza con lo que vas a escuchar, que si la política, que si esta mujer le quitó el marido al otro, que el otro se fue con la otra, que no sé, toda esa basura que está en el mundo, simplemente no vaya, no importa, simplemente no se junte con esa gente. Que diga maleducado, bueno, mira, yo prefiero hacer las cosas bien y las cosas del Señor. Y las cosas que no convienen, aléjese de ahí y no vaya. No se meta donde no se debe meter. No busque amistades con quien no debe buscar. No haga negocio con quien no debe hacer negocio. Y busque lo bueno. Evite toda clase de mal. Y el versículo 23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que nos llama es fiel y así lo hará. Aquí nos dice Pablo que nosotros somos trinos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es de Dios. El alma es lo que va para el juicio. Y el cuerpo es lo que se queda aquí, que se va a desechar. De polvo viniste y a polvo volverá. Pero como una persona íntegra, debemos presentarnos delante de la presencia de Dios. Y que sea Dios el que santifique por completo nuestro ser. Irreprochable para la segunda venida de Cristo. Diariamente, lamentablemente, muchos de nosotros nos equivocamos. Y diariamente, lamentablemente, muchos de nosotros pecamos. Y diariamente podemos ser reprochables ante los ojos de las personas. Porque si nos ven haciendo algo malo, algo que nos equivocamos, que cometimos un pecado, podemos ser reprochables. No nos pueden reprochar. Y con razón. Y por eso es tan importante, hermano, que cada vez que nosotros nos equivoquemos, que cada vez que nosotros cometamos un pecado, hagamos algo contrario, algo que no está bien, nosotros podamos llegar a la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos perdone, pedirle a Jesús que nos perdone. Y de esa manera nos justifica delante de Dios, y eso que es causa de reproche delante de Dios desaparece. Y por eso es importante la comunicación, la conexión 24 horas con el Señor. Porque ante los ojos de los hombres nos pueden señalar, y con razón. Porque si hacemos algo malo, nos pueden señalar. O si hicimos algo malo, nos pueden señalar. Pero Jesucristo nos justifica delante de Dios. Y debemos estar prevenidos para la segunda venida del Señor. De manera que Pablo dice, manténganse irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo, el que nos llama es fiel y así lo hará. Y el mismo Dios es el que nos santifica, pero con nuestra disposición a ser santificados. A decirle a Dios, aquí estoy, venme aquí, yo quiero entrar en ese proceso suyo de santificación. Santifica mi vida. Y el mismo Dios que es fiel, Él lo hará. Y dice también en el versículo 25, ya estamos terminando, hermanos, oren también por nosotros. Imagínense el apóstol Pablo diciéndole a una gente que está allí, que alguien nos está enseñando, oren por mí. ¿Por qué Pablo le dice, oren también por nosotros? ¿Por qué Pablo le dice, oren también por mí? Correcto. Y Pablo decía, oren también por mí. Creo que fue Milton el que dijo ahora que orara por los pastores y eso. Es importante, porque ni el pastor Henry, ni el personal que somos los pastores en esta iglesia, estamos exentos de ninguna situación. Y Pablo lo reconocía, su humanidad. A pesar de ser un hombre santo, imagínense Pablo, no era cualquier hombre. Le decía a esta iglesia, oren por nosotros. Oren por nuestra situación, porque sabemos que Dios atiende las oraciones. Y finalizando, dice, esta versión dice,
Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Otra versión habla con un músculo santo. Encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Es responsabilidad de todos predicar el Evangelio. Y Pablo le dice: te lo encargo. Te encargo que esto que yo te estoy diciendo, tú vayas y lo digas. Que esto que estamos hablando esta mañana acá, en esta pequeña iglesia, tú vayas y lo digas. Que esto que pasó esta mañana, los testimonios que se compartieron tan hermosos todos, las oraciones, las alabanzas, la palabra de Dios, que esto se transmita a todos los hermanos y a las personas, para que puedan entender qué está haciendo una iglesia, qué está haciendo un grupo de personas en esta iglesia con la finalidad de que el Evangelio sea transmitido. Y Pablo le dice a estos hermanos: encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Y finaliza diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Así que, en conclusión, ya terminando, punto 1, estén siempre en el gozo del Señor. Punto 2, oren siempre en todo tiempo, bueno, regular y quizás no tan bueno. Sean agradecidos con Dios en toda situación, mantengan siempre encendido el Espíritu Santo, no subestimen o desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, sométanlo todo a prueba y eviten lo malo. Y me despido de ustedes con la palabra de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dios les bendiga. Amén.